¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buen comienzo de semana para todos. Tal como fue anunciado, recibimos a César Pérez Novaro, presidente del Colegio de Abogados del Uruguay. Gracias por venir. Buen día. Buen día. Bueno, a ver, hay varios asuntos que queremos conversar con ustedes porque hay una serie de iniciativas legales que están a estudio del Parlamento y que han generado cierta preocupación, por lo menos a nivel del Colegio de Abogados. Comencemos por la que parece haberse encaminado un poco más, que es la ley esta denominada de transparencia fiscal. Allí, por lo menos los parlamentarios, insisto, parecen, aunque todavía está en trámite, haber tenido en cuenta las recomendaciones que ustedes hacían. ¿Qué es lo que a ustedes les termina haciendo ruido o generando incomodidad en torno a estas iniciativas? Bueno, el proyecto original hacía inoponible el secreto profesional frente a la DGI. Nosotros justamente marcamos esa situación y finalmente quedó limitado al secreto de las entidades financieras. Con esta modificación, ustedes entienden que de alguna manera se contempla su posición y no tienen más reparo. Efectivamente, con esta modificación han quedado fuera, digamos, todas las limitaciones de secreto que se pretendían respecto de abogados, contadores, escribanos y demás profesionales. Ahora, ciertamente ustedes han alertado, yo veía la página web de su organización, el rechazo a la incorporación de los abogados al elenco de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas en el marco de la lucha contra el lavado de activos y también contra el financiamiento del terrorismo. En este caso, ¿qué es lo que ustedes alertan? Bueno, nosotros alertamos básicamente que el fin no justifica los medios, ¿sí? El fin puede ser muy bueno, pero eso no justifica limitaciones constitucionales de los ciudadanos, en todo sentido. Y la defensa es un elemento fundamental para el Estado constitucional de derecho. ¿Ustedes entienden que en caso de tener que denunciar a sus propios clientes se está vulnerando uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución? Sin duda porque no solo es el principio de defensa, sino es el ejercicio de actividades lícitas. Y las actividades lícitas de todos los profesionales, aquellos que han estudiado, son necesarias para que la gente sepa en qué situación jurídica se encuentra. Quiere decir, para decírselo de otra forma, si una persona nos pregunta, nos consulta, cuáles son los efectos que pueden llegar a tener determinada negocio, determinada actividad, y nosotros decimos, mire señor, esto puede ocasionarle un serio problema penal, en fin, etcétera, etcétera, por lavado, por esto, por lo otro. La persona ya, digamos, tenemos que reportarle, de acuerdo a ese proyecto, tendríamos que reportarlo, denunciarlo, aunque la persona directamente no haga nada. Aunque la persona haya desistido, nos haya hecho caso y nos haya desistido de ese eventual negocio que pensaba hacer. Ahora, se lo voy a preguntar como si fuera poniéndome del otro lado y buscando la respuesta. ¿No denunciar no significa de alguna manera ser cómplice? Sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de financiamiento del terrorismo. Pero no se trata de complicidad, ¿sí? Porque la complicidad precisamente es una actitud activa. Aquí justamente muchas de las funciones que cumplimos los abogados o que pueden cumplir otros profesionales es preventiva. Se ejerce en forma preventiva. Muchas empresas y muchas personas preguntan antes de iniciar una determinada actividad que puede tener determinados efectos. Y eso está amparado por el Código Penal. El propio Código Penal establece que hay una causa de exoneración, de justificación, cuando estamos ejerciendo mediante actos lícitos, obviamente. Aquí no se está amparando ninguna actividad ilícita de cualquier profesional. No hay ninguna inmunidad en el punto. No es que determinados profesionales queden inmunizados. Si hacen una actividad ilícita, obviamente
como cualquier ciudadano, corresponde que sean sancionados. Ahora, pero si están ejerciendo lícitamente, y más aún, cuando estamos justamente previniendo, mire señor, si usted realiza tal actividad, esa función preventiva es una función a la que tienen derecho las personas. Todas las personas tienen derecho a saber qué efectos puede ocurrir respecto de una determinada situación. Ahora, cuando alguien realiza una maniobra de lavado de activos, ¿puede configurarse algún escenario donde no se trate del lavado de activos? Claro. Es decir, que alguien haga una maniobra financiera de manera inocente y termine por configurarse un lavado de activos. Por supuesto. Porque además, muchas veces la administración, que es la que debe imputar, que es la que tiene la carga de probar, la administración en muchos aspectos tiene conceptos, definiciones propias que muchas veces son expansivas. Quiere decir que en lugar, o sea, tienen un efecto muy parecido al que podríamos tener con una escopeta de caño recortado, que justamente ensancha el ámbito de lo considerado ilícito. Lo considerado ilícito es propio de la ley. La administración, pero muchas veces la administración administración... de lo que... Exacto. A ver, para que la gente entienda, usted lo que está diciendo es, la administración no solamente pone el foco en aquello que termina siendo lavado de activos, sino que muchas veces barre con muchas cuestiones que en realidad indaga, pero sin que se termine configurando. Alcanza, comprende a situaciones grises, semigrises, e incluso caen en esa situación, o pueden llegar a caer, situaciones en las que la persona probablemente, quizás por no haber consultado, esté en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Ahora, eso para imputar. Aquí hay otro elemento que es muy importante. Quien acusa, quien imputa, tiene la carga de probar esa imputación. Ese es un derecho que tiene cualquier persona. Cualquier persona debe presumirse inocente, salvo que se pruebe lo contrario. Lo dice la Constitución de la República y lo dice un principio general que viene de la noche de los tiempos, prácticamente de hace 500 años. Usted lo que está diciendo es que con esta iniciativa, el Ejecutivo, el Estado, hablemos del Estado, no del Gobierno. Exactamente. El Estado se saca la responsabilidad y la transmite a otros actores. En este caso podrían ser los abogados, para encontrar la carga probatoria, es decir, para que se demuestre la responsabilidad del imputado. Exactamente. Terceriza, entre comillas, esa función, y lo peor de todo es que nos obligaría, diríamos, a efectuar casi una traición. Porque si nosotros le decimos a la persona, mire señor, usted... esa conducta puede ser punible, nosotros, aunque no sigamos la defensa, tenemos obligación de denunciar, ¿correcto? ¿Sí? Y ahí estaríamos hasta traicionando la confianza, ¿correcto? La confianza es muy importante para que la gente se abra y diga las cosas como piensa que son. A mí me interesa profundizar una pregunta que ya le realicé, pero quiero que quede meridianamente claro. ¿Cómo podría ser una maniobra de apariencia de lavado de activos que no termine por ser un lavado de activos? El lavado de activos todos sabemos que es dinero mal habido, muchas veces proveniente, por ejemplo, del narcotráfico, que se blanquea en el sistema por operaciones inmobiliarias, por, bueno, en fin, el Ministerio del Interior habló la otra vez de la compra de jugadores de fútbol. Es decir, ¿se encuentra algún mecanismo por el cual algo que vale 5 se blanquea a 10, a 15 y ese dinero que viene desde el mercado negro se blanquea? ¿Cómo se podría hacer para que algo que no sea ilegal configure como un lavado de activos? Bueno, a ver, vamos a plantearlo de otra forma, digo. Hay determinadas señales, ¿sí?,
puede haber determinadas señales, pero muchas de esas informaciones ni siquiera pueden estar en el mercado nuestro, pueden estar en otros mercados. Y por lo tanto, muchas de esas informaciones que pueden estar en los países centrales, en fin, etcétera, etcétera, la gran mayoría de los abogados no podríamos tener acceso a esas informaciones, que servirían, sea para limpiar o servirían para, digamos, confirmar esas sospechas. Entonces, nos pone en una situación a los propios profesionales de indefensión. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, un abogado le consulta? Porque muchas veces en el ámbito en el que usted se maneja se comparten experiencias, dialogan entre los colegas. ¿Cómo reacciona un abogado cuando intuye que hay algo que es espurio por detrás? No sé, alguna gente, porque generalmente, no sé, acá se habla de, por ejemplo, financiamiento del terrorismo. Yo me imagino que una organización terrorista no se presenta como cual ante un abogado, ¿no? Sin duda alguna. Elegirá una persona, un representante, y el abogado empieza a ver que ese dinero viene de determinados lugares, que se mueve de determinada manera, en fin, empieza a tener sospechas sobre que eso podría esconder el financiamiento del terrorismo. Hasta ahí, perfecto. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué se hace? Y bueno, se renuncia a la defensa o a uno se aparta de esa situación porque sospecha y no vale la pena incorporarse en un equipo de eso. Ahora, por eso le estoy diciendo, de ese punto de vista, la persona, digamos, se aparta, el profesional se aparta. De acuerdo al proyecto, si se aparta, tiene que seguir, digamos, tiene que denunciar y probablemente para su propia seguridad tener que seguir, digamos, manteniendo cierto vínculo para que no quede efectivamente como el denunciante. Bien. Porque es obvio que si uno se va y si tiene la obligación de reportar y después reporta, la persona que lo vino a consultar ya va a saber que fue uno el que efectivamente hizo esa denuncia. De alguna manera, como se dice en buen criollo, siente que los están mandando al muere. Exactamente. ¿Van a hacer algún planteamiento en caso de que esto continúe? Pues aparte, es una iniciativa de la cual han participado en la redacción varios sectores políticos, no es solamente una iniciativa del oficialismo. Entonces, en ese sentido, uno podría llegar a entender que va a tener un trámite parlamentario relativamente rápido. En caso de que se concrete, ¿ustedes tienen previsto alguna acción constitucional? No sé si ante la Suprema Corte o eventualmente ante organismos internacionales. Sí, de aprobarse el proyecto, si aquellos interesados que consideren que es inconstitucional van a promover acciones de inconstitucionalidad al respecto, sin duda. Porque desde la visión del Colegio de Abogados es inconstitucional. Desde la visión del Colegio de Abogados es inconstitucional. Y además de inconstitucional, yo diría que afecta derechos y garantías de cualquier ciudadano. Porque esa confianza que tiene que tener el ciudadano con el abogado se estaría traicionando si seguimos las pautas de ese proyecto. Y además de esto, digo, este proyecto va mucho más allá que otros países a los que se les ha presentado las mismas recomendaciones. Quiere decir, estamos siendo prácticamente con este proyecto los mejores de la clase para determinados organismos, organismos internacionales que hacen recomendaciones. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en muchos, incluso aún en el proyecto de transparencia fiscal, el Uruguay fue, tal como lo señalamos cuando fuimos a la Comisión de Hacienda, fue mucho más allá de las recomendaciones internacionales, ¿sí? Y no es un buen camino no es un buen camino, digamos, primero, no hacer respetar los límites constitucionales. El legislador no es todopoderoso. El Estado tampoco es todopoderoso, está limitado por la Constitución. Y en la Constitución no solo lo que está escrito, es lo que está también implícito en la Constitución, los principios generales que están implícitos. ¿Hay un avasallamiento del Poder Legislativo al Estado de Derecho? Bueno, hay por lo menos vulneración de las limitaciones constitucionales. Y esas limitaciones constitucionales deben ser respetadas. Por eso arrancamos la entrevista diciendo que el fin no justifica los medios.
Doctor, quiero pasar a otro asunto, nos quedan algunos minutos y hay un tema que obviamente todavía no está tan en el candelero, pero el año que viene seguramente va a ser uno de los asuntos centrales y es la modificación del Código del Proceso Penal. Sí. Quizás en esto, a los abogados, que son una de las patas involucradas, Sí, claro, no está centrada la atención sobre el rol del abogado. Sí se habla sobre el cambio que va a haber por parte de las fiscalías, de los magistrados, pero no de los abogados. ¿Ustedes cómo visualizan ese cambio que se viene? Y sin duda, todo cambio procesal conlleva cambios en los roles que cumplimos y más que en el rol, en la forma en que lo cumplimos. Y evidentemente, ya en el 89, cuando se modificó el Código General del Proceso, muchísimos abogados tuvimos que reciclar nuestros conocimientos procesales porque habían cambiado, había inmediación, había audiencia. Ahora vamos a hacer otro cambio muy drástico en materia penal y eso también, evidentemente, se va a reflejar en la forma del ejercicio de la abogacía. Lo importante es si esa forma de ejercicio de la abogacía cumple, defiende mejor, digamos, esas pautas que nos da la Constitución. ¿Y en este caso la defiende mejor? En este caso la mejora es importante porque vamos a tener un juez que ya no va a tener la carga de producir la prueba, como la tiene ahora, y que va a aparecer en una forma más, digamos, no tan no tan intervencionista como le va a corresponder al fiscal. Sabe que yo no tengo formación en abogacía, pero me estuve de alguna manera asesorando y escuchando, participando de charlas con el fiscal general de la Nación, con distintos fiscales, conversé con la Asociación de Magistrados, y de alguna manera saqué la conclusión que el rol del abogado va a ser mucho más visible. Es decir, como que parece que lo bueno que sea un abogado va a quedar más expuesto en este tipo de casos, porque una cosa es si el juez lleva adelante la investigación y después termina siendo el mismo juez el que resuelve, y otro es cuando un fiscal se encarga, y hay como dos partes, ¿no?, que se enfrentan ante el juez y allí se verá quién tiene razón y quién no. ¿Es tan así? ¿Estoy acertado en el razonamiento de que permite mucho mejor el ejercicio de la abogacía? Sí, yo creo que sí. Lo fundamental son, yo diría, los principios. Y aquí el acusatorio tiene la gran ventaja de poner en una más relativa igualdad en materia de prueba a las dos partes, ¿correcto? Y eso es muy importante. Y además aparece también el rol de la víctima, y era algo necesario que se debía realizar en el Uruguay. ¿Y la visión que tienen ustedes es que va a haber más o menos gente en prisión? Veo que eso también está un poco en discusión. Hay gente que dice que más y hay gente que dice que menos. Bueno, evidentemente la prisión preventiva en muchos casos no se va a efectivizar hasta que exista, digamos, una condena. Es muy importante diferenciar algo que quizás no pase o pase un poco desapercibido. No es lo mismo una persona presa con condena que una persona presa sin condena. Hoy la mayoría están sin condena. Hoy la gran mayoría están sin condena. Es una persona que está absolutamente en el aire, no tiene la menor idea de lo que va a pasar con él. Y eso no favorece ningún tipo de reeducación. En cambio, la persona con condena tiene una situación acertada, una situación bien clara, y bueno, puede de alguna forma, eso no quiere decir que siempre ocurra así, pero puede de alguna forma buscar, digamos, la forma de reintegrarse en su momento a la sociedad. Fíjense, una persona que pasa un buen tiempo en la cárcel y al final dice, bueno, ¿y qué voy a hacer en todo esto? En todos estos años, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algo, digamos, algo que le satisfaga. Y efectivamente yo creo que ese aspecto es muy importante. Además de que debemos cumplir condenas que hemos tenido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justamente nos ha sancionado precisamente por esta situación. La última pregunta parece bastante general, pero engloba mucha cuestión y espero que del tiempo para hacer la respuesta corta.
¿Hay justicia en Uruguay? Sí, hay justicia humana, y la justicia humana, como todo lo humano, tiene sus limitaciones, pero hay justicia. Hay justicia, y si no la hubiera, realmente estaríamos muy mal. Doctor César Pérez Novaro, presidente del Colegio de Abogados, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Muy bien, muchas gracias. La pausa y seguimos con muchas más noticias.